Cada año, el 28 de marzo, al alba, el Sol y la Luna están alineados con la Tierra. Entonces se producen las mayores mareas. La atracción ejercida sobre las masas oceánicas provoca en el Atlántico un gigantesco movimiento de marea que rompe en las costas e incluso asciende por el río. A bordo del Calypso, fondeado a unas 10 millas de la costa suramericana, Cousteau se propone filmar en el mar el nacimiento de este fenómeno que los brasileños llaman pororoca, es decir, el gran mugido. Cuando un golpe de marea particularmente intenso encuentra una zona de bajíos, da lugar al nacimiento de una ola enorme, una rompiente que sube por el río a contracorriente. Las olas crean figuras geométricas cuando rebotan contra la costa y trascienden su propia resaca. Hasta ahora nadie sabía que el pororoca nacía tan lejos en alta mar. Se forma a varios kilómetros de la costa, allí donde el Amazonas vierte 5.000 toneladas de legamo al año, creando así una sucesión de bajíos. La ola del pororoca alcanza 3 metros de altura antes de romper contra la orilla. Con un mugido ensordecedor, las rompientes parecen querer atacar la tierra. Por lo demás, el pororoca modifica cada año una parte de la costa brasileña. Un campesino cuenta a Cousteau cómo se vio obligado a desplazar su casa cada año para escapar a la furia del fenómeno. El pororoca, dice, ha devorado su tierra como una bestia. La Marina brasileña celebra la instalación de un nuevo mascarón de proa para el Calypso. Periodistas y personalidades brasileñas vienen a desear un buen viaje a todo el equipo. El Calypso se dispone a abandonar Belém, gran puerto moderno en la desembocadura del Amazonas, y a remontar el río camino hacia lo desconocido, hacia la jungla original. Mestre Davi, escultor brasileño, da una última mirada a la obra que ha creado para Cousteau. Los ribereños creen que el mascarón de proa, que llaman carranca, protegerá al equipo de la mala suerte a lo largo del difícil viaje. Frente a la tripulación se extiende un mundo inmenso, un impresionante trabajo de exploración. Los hombres del Calypso navegarán por el río más largo del mundo, cuyo caudal supera el de los otros 8 mayores ríos del planeta juntos. Su anchura supera a veces los 100 kilómetros.
En algunos lugares su profundidad iguala la alcanzada en el mar por los submarinistas autónomos. El proyecto de Cousteau es ambicioso. No se contentará con navegar por el río, lo valorará, estudiará el agua y los animales utilizando a menudo el helicóptero para comprender mejor las relaciones entre el líquido y la vida de esta interminable selva de agua. Río joven, el Amazonas es poderoso y todavía casi libre de contaminación. Nutre una selva 2 veces mayor que cualquier otra cuenca fluvial. La mitad de las especies de pájaros del mundo vuelan por encima de caobas, de cedros y canelos. Un millar de afluentes se entremezclan en la jungla. 10 de ellos son más largos que el Mississippi. El río Tapajos, cuyas aguas azules parecen florecer literalmente de las microscópicas algas verdes. El río Negro, cuyas potentes corrientes excavan surcos en las arenas del fondo. Las ondulaciones del sedimento son claramente visibles a pesar del color del agua, oscurecida por las sustancias en descomposición procedentes de la selva. El río Negro, importante por sí mismo, casi dobla el tamaño del Amazonas en Manaos, donde sus contrastadas aguas se unen. Eterna fuente de vida, el ciclo del agua se repite de árbol en nube y de nube en río. El Amazonas, que los primeros exploradores llamaron río mar, arrastra tanta agua en un día como el Sena en un año. Un río mar que posee una cuenca casi tan grande como los Estados Unidos. El Amazonas también es llamado río de marañas, el río enmarañado. Dos hombres están de guardia permanente en la pasarela. Ante cada isla flotante hecha de plantas, ante cada árbol a la deriva en la corriente, el capitán Camille Font debe cambiar inmediatamente de rumbo. En la sala de máquinas, Jean-Marie France está preparado para desembragar la transmisión. Cousteau hace colocar un vigía suplementario en lo alto del mástil central. El casco de madera del Calipso y sus prominentes hélices son puestos a prueba por los numerosos troncos a la deriva. Allí está Santa María. Se acaba de avistar un tronco de árbol justo a proa. Se dan y ejecutan órdenes. El tronco pasa a pocos centímetros del casco y ya en la pasarela se preocupan de los próximos obstáculos. La abundancia de las aguas del río está mantenida por violentas tormentas que solo duran algunos minutos. La lluvia cae 130 días al año. Enormes cantidades de agua del océano Atlántico se evaporan bajo el sol del Ecuador. Los vientos alisios empujan las nubes hacia el oeste, donde se condensan sobre la selva, derramando diluvios. El piloto Bob Brownback ha tenido que interrumpir su vuelo para regresar antes de que la tormenta estalle. Una lluvia de granizo ha descascarillado la pintura de las palas del rotor trasero. Las tormentas vierten aquí lluvias mucho más abundantes que las de las regiones templadas. Bajo las trombas de agua, los muestreos siguen. La vida continúa. La cuenca recibe una media de 2,5 metros de agua cada año. Es la misma agua que cae sin cesar. El calor de ayer evapora las lluvias de hoy, que a su vez caen y se evaporarán de nuevo mañana. Aquí, la lluvia es un Amazonas vertical.
El Calypso llega a Manaos, encrucijada y capital de la Amazonia. Aquí, el equipo va a dispersarse. Entonces, de Manaos. Cousteau examina Vía con terrestre Raymond haremos Cole una incursión. el itinerario de una expedición terrestre a través de 10.000 kilómetros de jungla. Entonces hace casi... ¿cuánto dirías? Por lo que he calculado, hacen más o menos 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros. Dos recomendaciones básicas. Llevar suero contra las mordeduras de serpiente y comprobar la claridad del agua cada vez que se cruce un río. Veáis un río o crucéis un río, mirad si el agua es clara. ¿Cuál es la primera parada después de Manaos? Tenemos esta, o tal vez... Una esta parada, parece la mejor. 2 paradas. Además del camión de 6 ruedas motrices, el equipo de Raymond Cole utilizará un vehículo anfibio experimental propulsado en el agua por reacción. Buena suerte. Hasta pronto. Una aventura extraordinaria. Tras decir adiós a sus compañeros, Cousteau parece saborear por adelantado los resultados de la misión en 3 fases que ha organizado. El equipo terrestre se dirigirá en principio hacia el sur, hacia el río Madeira, que dragan los buscadores de oro. El Calypso remontará el Amazonas lo más arriba posible, recogiendo sistemáticamente datos científicos sobre el agua, las plantas y los animales. Cuartel general de la misión está equipado con un emisor receptor de telefonía por satélite que Cousteau utilizará para permanecer en contacto con los diversos equipos volantes. Una tercera expedición saldrá de las fuentes del Amazonas en los Andes, en Perú. Dirigida por el hijo de Cousteau, Jean-Michel, bajará por los principales tramos del Alto Amazonas, cruzará los territorios indios y se reunirá con el Calypso cerca de Iquitos. Los 3 equipos juntos realizarán un estudio de conjunto de los 6.000 kilómetros que recorre el Amazonas. Para alcanzar las fuentes del río hay que afrontar los Andes peruanos. Antes de emprender la escalada final que durará 2 días, el equipo de Jean-Michel establece su campo en una terraza montañosa situada a 700 metros más alta que el Mont Blanc. Por la mañana sus tiendas estarán tan duras como el hielo. En las cavernas rocosas en las que los incas creían que habían aparecido sus ancestros, el aire está a temperaturas polares. El equipo no está acostumbrado al frío, al viento glacial, ni a altitudes tan elevadas. Sin embargo, la moral es excelente. La meta es la cumbre del monte Mismi, la verdadera fuente del Amazonas. Antaño, el Amazonas desembocaba en el Océano Pacífico. Luego, América del Sur, al derivar hacia el oeste, chocó con la placa del Pacífico Oriental y la colisión dio lugar al nacimiento de los Andes. El Amazonas se convirtió en un inmenso lago. La erosión de la costa este liberó finalmente este mar interior que se vierte desde entonces en el Océano Atlántico. Los Andes continúan acomodándose y deformándose. Bajo el peso de los hombres, grandes bloques de piedra se desprenden y hacen peligroso el camino. Jean-Michel, tocado con un sombrero tradicional que le regaló un pastor peruano, sabe que la ascensión será una tortura para su equipo, más acostumbrado al balanceo y cabeceo que a la escalada. Las mochilas de 10 kilos nos aplastan. Cada 10 minutos, acotados, hacemos un alto de 5 minutos. Transpiramos, jadeamos, ávidos de un aire que aquí es pobre en oxígeno. Tras haber acampado en el límite de la nieve, el equipo se enfrenta el segundo día a más de 1.600 metros por encima de la altitud que se considera peligrosa para la salud del hombre. Nadie en el equipo sufre de soroche, un vértigo y dolores de cabeza que constituyen los síntomas del mal de las montañas. Este último puede ser mortal. Pero hay otras dificultades. El hielo que se funde, el paso brutal de una zona de sombra donde hiela al ardiente sol. Los rostros, incluso las aletas nasales, están quemados por el frío seco. Respirando rápidamente, exhalamos penachos de vaho. Nada para beber. Masticamos hielo.
Los hombres han dormido poco. Los alimentos están demasiado helados para ser comestibles, pero nadie habla de abandonar. Finalmente, la cima está a la vista. Esta expedición es la tercera de los tiempos modernos en escalar el monte Mismi, aunque se sabe que los incas vinieron hasta aquí hace mucho tiempo. Unos escaladores descubrieron en la cresta del monte una estatua de oro. Los indios sin duda comprendieron la importancia de la montaña como fuente de la vida que prolifera más abajo. Los hombres fijan sus garfios. El paso se acelera. Se recobra valor. Cerca de la cima, me siento invadido por la grandiosa obra de la naturaleza. Aquí, en la línea que divide las aguas del continente sudamericano, los vientos alisios, las nubes de lluvia e incluso la corteza terrestre han trabajado juntos a través de los tiempos geológicos para crear el mayor río del planeta. Los hombres agitan el banderín de la Fundación Cousteau, así como sus banderas nacionales. Luego realizan un último gesto simbólico. La nieve que echamos hacia el oeste se fundirá y correrá hacia el muy cercano Océano Pacífico. La nieve que lanzamos hacia el este cruzará un inmenso continente. Estas pocas gotas de agua helada contribuirán a alimentar un río colosal que surcará una jungla tórrida y bullente de vida. A 2000 kilómetros de ahí, en el corazón de la Amazonia, la selva ha absorbido todo el líquido que necesita. Luego esta agua se evapora de las hojas y regresa al cielo como ligera bruma que asciende al nacer el día. En junio ha terminado la estación de las lluvias y el Amazonas se desborda. Sus reflejos de plata se extienden por una superficie tan grande como Francia y España juntas. La selva está sumergida en aguas profundas. En las proximidades del bosque inundado me siento invadido por una extraña sensación de irrealidad. ¿Acaso los más famosos relatos amazónicos describen bien este reino? Un reino en el que las estaciones están marcadas no por la caída de las hojas, sino por el ascenso y descenso de las aguas. En el que los animales terrestres han aprendido a nadar y donde los peces se posan en los árboles, donde la realidad jamás está lejos del sueño. Tengo la impresión de retroceder en el tiempo. Me siento extrañamente desplazado aquí en una Zodiac con mi reloj de pulsera en este mundo prehistórico. El bosque amazónico es, en la escala geológica, una creación reciente. La tierra, el calor y el agua han dado a luz aquí un universo vivo más rico que el mar, aunque más complicado y más frágil que este. Hubo un tiempo en el que todo nuestro planeta rebosaba tanta vida como este territorio aún intacto.
Soy consciente de mi profunda ignorancia en cuanto a hombre del siglo XX, de los innumerables vínculos entre el agua, las plantas y los animales que hacen posible esta exuberancia. La selva y el río se unen en un matrimonio de conveniencia, dando cada uno parte de su sustancia para mantener la vida por encima y por debajo del diluvio estacional. De las ramas entrelazadas por encima de nosotros cae una lluvia de insectos. Los peces se alimentan de ellos. Los animales terrestres que comen estos peces irán a su vez a fertilizar la selva. Un delfín rosa sale a la superficie para respirar con su extraña cabeza de unicornio. He visto miles de delfines en el mar, pero nuestro delfín rosa, este mamífero de otro mundo, evoluciona en el agua hasta la cima de los árboles. La extraña criatura parece haber escapado a la evolución y encontrado refugio en la selva, allí donde las aguas convergen, los ácidos están diluidos, el sol despierta el germen de la vida, abundan las algas planctónicas y los peces de ambos ríos pueden alimentarse bien. Mensajero de los dioses peruanos, el cóndor sobrevuela las cumbres de más de 3.000 metros de altitud. El río Apurímac, fuente principal del Amazonas, se desploma desde esas alturas. Ha excavado un cañón con rápidos tan turbulentos que ningún navegante ha salido jamás vivo de ellos. Jean-Michel y Dominique Soumiam tienen la intención de seguir el Apurímac desde el punto de fusión de las aguas. Las aguas que darán nacimiento al fangoso río que es el Amazonas son aquí puras como el cristal. El científico del equipo, Richard Murphy, descubre que rebosan vida microscópica. Los hombres deben llevar la embarcación hasta que los rápidos se hacen navegables. Tienen la intención de bajar solo hasta la entrada del cañón infranqueable. Más allá, las grandes paredes montañosas atraparían durante más de 100 kilómetros a todo intruso que se arriesgara en estas aguas furiosas. El equipo de Jean-Michel adivina los peligros. Las caídas de piedras pueden bloquear el recorrido y los rápidos son a veces verdaderas cascadas. El equipo está reforzado por el guía peruano Chando González y Tayo Molinari, su compañero, ambos en kayak. Chando es la primera víctima de los torbellinos. Pronto Tayo también es vencido por la violencia de los rápidos. Las corrientes se apoderan de su kayak, luego también de Tayo, y los arrastra bajo el agua. Recuperado por la canoa neumática, Tayo está feliz de no haberse herido al bajar los rápidos sobre la espalda. El equipo solo se concede un corto respiro para disfrutar de la hazaña que acaban de realizar. Más abajo corren rápidos aún más duros, clasificados como peligrosos a nivel internacional. Chando y Jean-Michel salen de reconocimiento. Chando piensa que se puede pasar por la izquierda de una gran piedra. Si se pasa por la derecha, dice a Jean-Michel, será difícil. Ya se verá.
El río está lleno de lugares como estos, remolinos, escollos imprevisibles. Los hombres están prevenidos. Los primeros choques lanzan a Dominique al agua. Se agarra a la embarcación, pero los impactos contra las rocas le obligan a soltarse. ¿Estás bien, Dominique? Está sano y salvo, pero 30 segundos bajo el agua le han parecido una eternidad. No es tanto el que no pudiera respirar como que cuando salí estaba debajo de la barca y no podía respirar. Tuve que sacar la cabeza por el costado para poder respirar. Los hombres han alcanzado su destino. Más allá se encuentra el cañón mortal. So these are the famous hot streams, huh? Muy cerca de ahí, una fuente termal surge del corazón volcánico de la montaña. Para reponerse del cansancio y de las emociones, Jean-Michel y sus compañeros se zambullen con placer en el calor de las aguas. Durante este tiempo, el Apurimac continúa haciendo estragos, arrancando al cañón esos minerales con los que enriquece por otro lado al Amazonas. Cargado de ese botín mineral, el Amazonas conserva sus riquezas cuando se encuentra con el Río Negro. El mayor río y su mayor afluente convergen, pero no se mezclan. Cousteau se informa sobre este fenómeno con Phil Dustan. Al avanzar, dice el doctor Dustan, hemos pasado del agua parda a la negra, de la negra a la parda. Estas aguas no se mezclan verdaderamente hasta 100 kilómetros río abajo. El agua turbia del Amazonas rebosa en sustancias alimenticias, pero la luz casi no la penetra. Los peces encuentran pues poco plancton que comer. El río Negro es más transparente, pero es pobre en elementos nutrientes y muy ácido a causa de la hojarasca que en él se pudre. Cousteau envía submarinistas a examinar la turbulenta frontera en la que se mezclan estas aguas. Allí donde las aguas convergen, los ácidos están diluidos. El sol despierta los gérmenes de la vida. Las algas planctónicas microscópicas proliferan y los peces de ambos ríos tienen alimento. La unión de las aguas blancas y negras es un símbolo del Amazonas. La naturaleza combina elementos diversos y la vida florece. Existen numerosas especies de peces en el Amazonas, incluso más que en el Atlántico. Muchos son aún desconocidos. El equipo captura sin descanso nuevos especímenes. El tucunaré, una delicia. El aruana, cuyas mandíbulas, pero también el paladar, la lengua y la faringe están provistos de dientes. A menudo las pirañas arrasan las redes de los pescadores. Estos peces tienen dientes tan cortantes que los ribereños a veces utilizan sus mandíbulas como tijeras. El submarinista Bertrand Sion se da cuenta de que los vendedores de pescados tropicales tienen un problema con las bolsas de plástico. El profesor René Guy Busnel, bioacústico, se reúne con la expedición.
En estas aguas, en las que a menudo es imposible darle un nombre a un pez capturado, el universo acústico invisible es de una riqueza sorprendente. Yves Slotnica, el ingeniero de sonido del Calipso, también graba las emisiones sonoras de los peces. Sus gruñidos, comparables al sonido del fagot, parecen casi idénticos en el agua y fuera de ella. Los ruidos del río recuerdan el despuntar del día en la jungla. Innumerables especies hacen innumerables ruidos para compensar mediante el oído la carencia de vista en el agua fangosa. Estos gruñidos anónimos no satisfacen nuestra curiosidad, la atizan. Los misterios de la vida acuática son infinitos y pueden pasar por una especie de apogeo. Sabemos pocas cosas sobre las migraciones de los peces del Amazonas, pero es innegable que son espectaculares. Impulsados por las crecidas o las decrecidas, los bancos de peces huyen a toda prisa por el río. Quizás se precipitan hacia los lugares de alimento, aunque también probablemente hacia sus lugares de desove. Sea cual sea la razón, se reúnen por millones. Una de estas migraciones es conocida con el nombre de piracema, es decir, remontada del río. Cuando las aguas empiezan a bajar, algunos peces abandonan los afluentes del Amazonas y remontan el río para reproducirse. En la estación de las lluvias emprenden en sentido contrario su largo viaje y se esparcen por la selva. Si los peces saltan fuera del agua, a menudo es el signo de que sus depredadores no están lejos. Solo escapan de las mandíbulas de un carnívoro para caer en las redes de otro. La carencia de proteínas no existe, incluso entre los ribereños más pobres. Cada especie nutre a otra. La lujuria de la jungla amazónica es un enigma. El sol y el agua, tomados individualmente, no pueden alimentar semejante magnificencia. ¿Cómo esta aparente escasez logra crear abundancia? Cousteau y sus submarinistas buscarán la respuesta bajo las aguas de la selva inundada. Hemos navegado por un río cuyas aguas turbias, privadas de luz, son pobres en alimento vegetal. El agua es tan ácida en algunos afluentes que los campesinos los llaman los ríos del hambre. El suelo del bosque se corroe. Sin embargo, a nuestro alrededor, la vida bulle. La crecida del río da la respuesta a este enigma. Dentro del agua se encuentran todos los elementos del Amazonas, los animales, los peces, la hojarasca de los árboles e incluso el polvo de los Andes se asocia para crear la lujuria. El agua es aquí más clara que todas las que hemos explorado en el Amazonas. A medida que el agua avanza, las plantas la filtran. Los sedimentos se depositan. Los árboles crecen sacando su sustancia de esta capa de minerales arrancados a la montaña. Por el contrario, las raíces de otras plantas buscan aire en la superficie. Una extraordinaria adaptación a una inundación que dura varios meses del año. La selva amazónica es anfibia. El mundo surgido parece no tener fondo. De hecho, los submarinistas alcanzan el fondo a 12 metros de profundidad. Cada pieza está en su lugar en este rompecabezas vivo cuando la selva proyecta su sombra sobre las aguas. La fotosíntesis, que no puede producirse por debajo de la superficie, se produce por encima, y los frutos de los árboles que se inclinan sobre el río caen en él cuando están maduros.
Los peces se alimentan de este maná y engordan esperando la estación seca. Los sedimentos absorben los ácidos de las ramas que se pudren. Las aguas, químicamente neutras y cargadas de alimento vegetal, irán a enriquecer el río cuando empiecen a bajar las aguas. El río alimenta la selva alimenta el río. Con semejante abundancia, los peces se vuelven selectivos. Esperan bajo los árboles que han elegido por sus frutos azucarados y carnosos. Se tragan las semillas desparramándolas para renovar la selva. También se alimentan de hojas cuando sus frutos favoritos han desaparecido. Descubierto por su resoplido. Un delfín rosa. Nunca había sido filmado bajo el agua en estado salvaje. Se diría una ilusión. El animal se curva con una especie de mágica flexibilidad. Aunque en el elemento líquido esta singularidad se vuelve racional. El delfín rosa, deslizándose sin esfuerzo entre los árboles, confirma las palabras de un naturalista que decía que en la Amazonia no existe nada muerto ni vivo que no atestigue la unidad del agua y del bosque. Cae la noche. Los peces se refugian en la selva inundada para escapar a los depredadores nocturnos. En las noches sin luna, las especies acuáticas son más desconfiadas. El pescador Aldeberto Moreira fija una linterna a su sombrero y maneja la piragua por una jungla que conoce bien. Lanza el arpón compensando la refracción del agua y atraviesa su presa. Hay una cantidad suficiente para vender pescando de esta forma. Aldeberto discute con Raymond Cole. Cada año pesca 10 toneladas de peces con su arpón y 5 toneladas más con caña. Las variedades de pescado en esta región. Nombra las especies. Pirarucu, tucunaré, sardinha, branquinha, cubil, piranha. Piranha es famosa. La famosa piraña con 28 dientes y sus musculosas mandíbulas son tan eficaces como una cuchilla. Raymond Cole conduce el camión anfibio por la selva. Los hombres del Calipso se sumergirán de día allí donde Aldeberto atrapa las pirañas de noche. Si los excesos de la naturaleza en Amazonia siempre han fascinado a los hombres, también han dado lugar a muchas leyendas y exageraciones. Los hombres del Calipso tienen la intención de separar lo real de lo imaginario en todo aquello que se ha contado sobre esta famosa piraña. Al principio de la inmersión, Xavier Desmier y Louis Presselin inspeccionan los bajos del camión. Este vehículo puede transportar 9 personas y alcanzar en el agua una velocidad de 11 km/h. Los dos submarinistas están dispuestos a acechar su famosa presa. El mito de las pirañas está extendido por el mundo entero. Textos, por lo demás serios, hablan de pirañas que habrían atacado a un hombre y dejado sus ropas intactas en el esqueleto, o de un ejército completo devorado cuando pasaba un vado. Pero los hechos comprobados son poco numerosos. De unas 20 especies de pirañas conocidas, solo 5 comen carne.
Parece que las pirañas se vuelven especialmente agresivas cuando las aguas bajan y el alimento se hace escaso. El yacaré o caimán se agazapa a lo largo de las orillas tranquilas. Este reptil se alimenta de mamíferos, pájaros, pero muy excepcionalmente de seres humanos. Después de la anaconda, la boa es la mayor serpiente de América. Su tamaño puede superar 3 metros. Estas serpientes constrictoras se enrollan alrededor de su presa, luego la aprietan hasta ahogarla. Pueden representar un peligro para el hombre cuando alcanzan una longitud muy importante. Entonces aguardan una ocasión para echar sus anillos alrededor de los brazos y del cuello del desdichado que se acerca a ellas. El carpincho, que es el mayor de todos los roedores, no tiene madriguera. Cuando tiene miedo se sumerge en el agua. Si está herido puede convertirse en presa de las pirañas. La piraña, la criatura que los primeros naturalistas llamaron el azote del Amazonas y que los granjeros acusan de asolar su ganado. Se apoderan de un pedazo de jamón con extrema voracidad. Sus dientes poseen 3 filos especializados para cada tipo de alimento. Chasquean como castañuelas. Sus mandíbulas cortan pedazos de carne grandes como una aceituna. Cuando uno de estos peces carnívoros muerde un pájaro o un roedor, acuden centenares de otras pirañas atraídas por la sangre y empieza una verdadera refriega. Sin embargo, Xavier no es en absoluto atacado. Por lo demás, los pescadores dejan a sus hijos nadar en los ríos en los que abundan las pirañas. ¿Por qué? Otro fenómeno inexplicable. Mientras las pirañas no muerden la mano humana que las alimentaba, han mordido la mano de quien las filmaba. Breslin sangra, pero ninguna horda de pirañas se precipita sobre él para devorarlo. Para pescar pirañas, Aldeberto golpea la superficie del agua no como lo querría el mito, porque las intrépidas pirañas solo piensen en desgarrar, sino porque estos pececitos saben que el chapoteo puede significar alimento. La piraña, azote de la jungla, simboliza bastante bien el Amazonas. Se conoce en el mundo entero, pero es muy mal comprendido. A bordo del Calypso, un equipo internacional de científicos trabaja día y noche para dejarnos entrever la aventura acuática de la Amazonia. Muestras de agua y de sedimentos sacados a la superficie desde el lecho del río nos cuentan la historia de los Andes peruanos, del Mato Grosso, de Venezuela, pasando por Ecuador y Colombia.
Innumerables pequeños eslabones de la cadena alimentaria, algas minúsculas, florecen en un pastizal líquido perpetuamente en movimiento, donde pasta un ganado liliputiense, crustáceos microscópicos, gusanos o larvas de plancton de agua dulce. El microscopio, las sondas sofisticadas, los ordenadores, nuestros aparatos de grabación nos revelan la historia del Amazonas. You know what fascinates me is what you said the other day. In a way, Se puede considerar de alguna manera a la selva amazónica como un arrecife de coral emergido. And I think that's a great idea. And actually, the richness of the water in a coral. La riqueza de un arrecife de coral está bajo el agua. Aquí está sobre la superficie. Como en los grandes arrecifes de coral de los mares cálidos, la vida en la Amazonia se mantiene y se enriquece por sí misma. Las especies exóticas se multiplican por efectos recíprocos. Pájaros, insectos, flores y árboles, así como las abigarradas criaturas de los arrecifes de coral, comparten los recursos, reivindican territorios, respetan jerarquías, sostienen rivalidades, traban alianzas. El arrecife de coral y la selva inundada son como dos grandes escenarios de teatro. Los trajes cambian, pero se interpreta la misma obra interminable.